Mundo Cultural es un programa dedicado a difundir y promover la cultura, un espacio de difusión y reflexión sobre el arte, la cultura y sus distintas manifestaciones. Bienvenidos a Mundo Cultural. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy tu amigo Pedro Castro y esto es Mundo Cultural. Es una alegría enorme para mí presentar el programa de hoy, en el que nos vamos a enfocar en propuestas experimentales e innovadoras del arte y la cultura actual y la ciencia. Vamos a comenzar el programa de hoy a través de nuestra diversidad y de nuestros artistas. Bienvenidos a Mundo Cultural. Hola, ¿qué tal? Este es tu programa Mundo Cultural y la Ciencia, como siempre, bajo la dirección y conducción de quien te habla, Pedro Castro. Te puedes comunicar con nosotros a nuestra plataforma virtual, a nuestro correo electrónico hidrarock3@hotmail.com, también a nuestro otro correo pedropunchanacultural@gmail.com. Hoy tenemos también las plataformas virtuales y canales HD y señales abiertas también que nos acompañan, como TV 360 de Vitel, Yota, canal 383, Cable Perú 64.2, Mantel 117, Cable Hogar 3.4, Telecom 99, Bemax, canal 125, VIX, canal 195, IPTV, Smarters Pro y Región TV. Bueno, el día de hoy tendremos un programa, nos vamos a la ciencia, al área de ingeniería mecánica. Hoy hablaremos de los motores, combustiones internas, o más conocido como la termodinámica. La termodinámica es la transformación de la energía. Hoy tendremos el programa muy especializado. Vemos de que al hablar del motor, ¿qué es el motor en sí? El motor es un conjunto de mecanismos sincronizados que la energía de un combustible lo convierte en energía mecánica por intermedio de la combustión que hay dentro del cilindro. O sea, es la transformación de la energía. El motor, ¿qué es lo que tiene para que encienda? Tiene dos leyes físicas. Una de ellas es, una es ley química y otra es ley física. Si hablemos de ley física, tenemos temperatura, tenemos revoluciones por minuto, tenemos presión, tenemos acción, tenemos velocidad, RPMs y etcétera, pues, ¿no? Y la parte de lo que es lo químico es la batería, acumulador de corriente, que por intermedio de unas, digamos, celdas positivas y negativas, que es como un acumulador, se transforma y sale corriente, que es aprovechado por el alternador y lo multiplica para poder enviar al sistema de encendido del motor. ¿Qué es lo que tiene? Física y química. No hay otra ley. Son leyes que fueron estudiadas en Alemania. Justamente el primer motor que se fabricó en Alemania fue el ciclo Otto. El ciclo Otto Otto fue uno de los inventores alemanes que diseñó el primer motor a explosión, se llama, porque hay un encendido por intermedio de una chispa eléctrica y explosiona. Y esa explosión hace que haya una reacción y esa reacción se convierte en energía mecánica y comienza el motor, ¿no?, a funcionar. Pero para podernos movilizar de un lado a otro del motor, crearon el vehículo, pues, ¿no?, donde va montado, o sea, el chasis y las ruedas, donde va montado el motor, para poder, digamos, desplazarse de un lugar a otro. Entonces se creó el automóvil. ¿Qué significa automóvil?
Automóvil viene de dos palabras, auto por sí mismo y movimiento también, o sea, se mueve por sí mismo. ¿Qué lo mueve al motor? Nada. Esa misma energía rotacional, que estamos así rotacional, se convierte en energía transversal por intermedio de la corona que tiene el motor y energía longitudinal, entonces le da la transmisión a la llanta atrás, o sea, es la transformación de la energía. Entonces el vehículo se desarrolla. Ahora, lógicamente, la mecánica se ha innovado tanto. Yo también soy promoción 86 del Senati, yo soy del sistema de la preaprendizaje, mi programa era Instituto Peruano Holandés, yo soy promoción 86. Bueno, posteriormente he estudiado ingeniería también, ¿no? Y he sido docente en la Universidad Técnica del Callao. Entonces, estos cursos que nosotros hemos implantado tanto en el peruano alemán, que se enseña también en la GAMOR, escuelas técnicas antiguas del Perú, y también ahorita está en el Metropolitano de Lima, pues, ¿no? Son academias o, digamos, centros educativos donde se enseña bastante lo que es la mecánica, la nueva tecnología que es la mecatrónica. Entonces, al hablar del motor, el motor tiene una serie de elementos, como por ejemplo, vamos a hablar de los elementos del motor. ¿De qué está compuesto el motor? Está compuesto de un monobloc o cuerpo. Puede ser prácticamente de aluminio o puede ser de fierro fundido. Los primeros motores fueron diseñados con fierro fundido, era un motor muy pesado, muy tosco, la temperatura, hablábamos de más o menos de 700 a 800 grados Fahrenheit, y entonces esa temperatura era aprovechada también, ¿no? Por intermedio de ese calor, ¿no? Para que sea inducido nuevamente a la admisión y el aire en tiempo de invierno ingrese ya un poco caliente, pues, ¿no? Pero con esta nueva tecnología ya no necesitamos eso. En Innovao le ponen un sensor de oxígeno y un sensor de temperatura, ¿no? Jala el aire por intermedio del turbo y lo envía ya con un, como te digo, componente que tiene unas fibras que da la temperatura del motor y el aire ingresa caliente, ya mezclado ya con la inyección ingresa a la cámara de combustión. Al hablar del monobloc, va montado ahí los cilindros. Los cilindros son prácticamente donde se desplaza el pistón. El pistón es un elemento o más conocido como émbolo. Tiene un trabajo alternativo y rectilíneo. Alternativo se dice y rectilíneo, ¿no? O sea, estamos hablando de leyes físicas, ojo. Estamos hablando de leyes físicas, de un lado A un lado B, que se aplica en la ingeniería, ¿no? Esa manivela está estudiado, el pistón, la biela está estudiado tanto en peso específico para saber la carrera que va a dar, ¿no? Eso lo prácticamente fue diseñado en Alemania por estudios prácticamente de ingeniería mecánica. Bueno, ahora prácticamente la patente lo tiene prácticamente China y Japón, que han innovado los motores que no pesan nada, son de aluminio. ¿Y por qué los japoneses hicieron los primeros motores japoneses como la Mitsui y comenzó a hacer Toyota, Nissan, Kubota, motores como por ejemplo Isuzu? Aparte, la tecnología japonesa innovó en los años 80, 90, e innovó bastante el comercio automotor, pero lastimosamente en Japón hubo pues un terremoto tan fuerte que las fábricas se hundieron, tanto como la Toyota, entonces como la Nippon Denso de Japón, como la Diesel Kiki. Entonces esas empresas grandes prácticamente en ese tiempo se hundieron. Entonces, lógicamente vemos de que la innovación moderna que tiene el motor moderno japonés, prácticamente las piezas son de aluminio, pero un aluminio aldúctil, es un aluminio que disipa prácticamente en cuestión de segundos el calor. Y si volvemos nosotros a renombrar nuevamente, volvemos a decir que el motor es un conjunto de mecanismos sincronizados, que la energía calorífica
de un combustible, lo convierte en energía mecánica dentro del cilindro con la combustión. El motor tiene 4 tiempos. El primer tiempo del motor es admisión, el motor jala el aire. Al jalar el aire, la válvula de admisión y escape se abren, ingresa el aire, y cuando en el segundo tiempo, que se llama tiempo de compresión, la válvula se cierra automáticamente y queda presionado el aire, ingresa el combustible, y esa presión de compresión se vuelve en explosión, o fuerza o trabajo, y después sale nuevamente a la válvula, se abre y sale al escape. Eso lo hacen netamente en segundos. Si hablemos del tiempo de admisión, el eje cigüeñal, hablemos de una pieza móvil, es una pieza móvil, si hablamos en el lado prácticamente del lado de ingeniería, sería una pieza rectilínea alternativa, longitudinal, rotativa, que gira, y al girar hace los tiempos del motor, como una manivela. El primer tiempo del motor se llama admisión. ¿Por qué? Porque admite el aire y el combustible, por eso se llama admisión. Y el eje cigüeñal ha girado 180 grados, que equivale a media vuelta. Si tenemos un radio de 360, el círculo, la mitad, un cuarto de vuelta sería 180 grados. Ese sería el primer tiempo del motor. En el segundo tiempo, el motor hace el tiempo de compresión y nuevamente el cigüeñal gira 180 grados más, que equivalen a 360 grados en el tiempo de compresión. Nuevamente, en el otro tiempo de trabajo y explosión, el eje cigüeñal nuevamente vuelve a girar 180 grados, ya serían 520 grados, sumando los 360 más los 180, sería 520 grados. Y en el último tiempo, que es escape, donde ya se escapan los gases para el tubo de escape, los gases de escape, el eje cigüeñal nuevamente gira 180 grados más, y sumando los 4 tiempos sale 720 grados, que equivale a una vuelta de trabajo. Imagínense, en una vuelta de trabajo en 800 RPM por minuto, entonces imagínense qué tan destreza de un motor, que prácticamente ahora que son de aluminio son lógicamente más livianos y tienen más RPM, revoluciones por minuto. Cuando hablamos nosotros de las partes del motor, tenemos el cilindro, donde trabaja la combustión, y habíamos hablado de la biela y el pistón. La biela generalmente es de construcción de fierro fundido, pero es un fierro fundido dúctil, tratado para la alta temperatura. Cada momento que la biela sube y baja hace una fricción. La fricción es la temperatura, y la fricción es donde prácticamente trabaja un metal que es lubricado con el aceite. ¿Para qué? Para que no se vaya a amarrar o se vaya a pegar o se vaya a fundir. Entonces son estudios, como le voy a repetir, de lo que es ciencias físicas y matemáticas ingresan ahí, son cálculos. Entra también presión de compresión, entra la temperatura, entra leyes físicas y leyes químicas. Entonces, quiero que quede claro, el automóvil es un mecanismo que se mueve por sí mismo, no tiene nada que lo mueve, tiene física y tiene química. Volviendo también a la parte de lubricación del motor, el motor tiene un depósito llamado cárter que va abajo del motor. Ahí lleva un filtro para las impurezas, porque tú sabes que cuando el motor funciona, crea también un poco de cenizas, y esas cenizas caen al cárter. ¿Y qué hace el colador? Purifica, pues, para que entre al motor nuevamente limpio, pero primero pasaría por un filtro. Pasa por el filtro de aceite, y para que el aceite ingrese a presión, nuevamente pasa por una caja de válvulas y bombardea aceite, y bombea el aceite a alta presión, pero ya limpio. Pero acá hay un tema, pasa por un enfriador de aceite, el aceite está caliente, pero pasa por un sistema donde se enfría el aceite y el aceite nuevamente entra limpio. Y frío, vuelve a lubricar las piezas que están calientes y las enfría a la vez.
O sea, es un sistema bien complejo, ¿no? Es como un ser humano, pues, ¿no? El motor prácticamente es como un ser humano, respira aire, ¿no? Y tiene su temperatura interna, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, como le voy a repetir, estamos hablando de ciencias químicas y físico-matemáticas. Volviendo también a otro punto, el motor del ciclo Otto fue inventado en Alemania. De ahí hubo otras empresas como la Mirrlees Watson de Inglaterra. De ahí también hubo, como por decir, empresas como CAB de Inglaterra. Christian Anthony Vanderbilt también fue otro gran inventor del motor del ciclo Otto. Entonces, tanto ha sido la innovación que hasta el día de hoy quien tiene la patente del motor que prácticamente ha innovado el mundo es Japón. Japón inventó el primer motor a inyección, a gasolina, pero con sensores. Estados Unidos también hizo la Ford, hizo una copia de unos temas de ingeniería también, pero no fue muy exitoso, porque en Estados Unidos lógicamente son camionetas, pues, tienes la Dodge Ram, tienes la Chevrolet, tienes por ejemplo otro tipo de vehículos americanos como por decir la Chrysler, pues la Chevrolet, pues, ¿no? Entonces esos eran a gasolina, a carburado. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Compraron la patente y ellos lo han estudiado. Y entonces hicieron el primer prototipo de motor a full injection y el combustible inyectado a alta presión. Ya no necesitaba prácticamente carburador. Ya no necesitabas bobina, ya no necesitabas, por ejemplo, platino, cosas que siempre antiguamente en los 70 hasta fines de los 80 usaban pues, los vehículos, ¿no? Digamos, ahora se ha innovado con una serie digamos, de estudios. Japón sacó el primer prototipo, como fue Toyota, pues, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, Toyota ya no pudo, Japón no ha podido, digamos, ha tenido que recuperarse porque hubo un terremoto tan fuerte que se hundió la Mitsui, se hundió la Kubota, se hundió también parte de la Nissan. Entonces, de la empresa también Diesel Kiki, la empresa Nippon Denson de Japón, estuvieron un tiempo fuera de servicio. ¿Y qué hicieron los japoneses? Vendieron la patente pues, a China. China ahorita es, digamos, el país que ha innovado prácticamente nuevos prototipos. Si había un Toyota, ahora encuentras un Toyota chino, pero ya con un adicional también que ellos no le han incorporado al sistema. Por ejemplo, China ahorita es una potencia, los motores son turboalimentados. Hay que tener en cuenta, hay varios tipos de turbos. ¿Ah? La gente dice que mi carro dice turbo, ya está bien, pero hay turbo alimentador, hay turbo compresor, hay turbo trica, es un turbo que se usó en la Segunda Guerra Mundial, y hay un supercharger, que se llama, también es un turbo, ¿no? De alta presión y alta calidad, ¿no? Eso prácticamente tendría que ir o si quisieran, digamos, verlo, ¿no? Podrían ir al Senati. En el Senati, ahí está el pabellón de la unidad de motores diésel y motores a gasolina, unidad A1 y la unidad A3. Bueno, yo soy promoción 86 de la unidad A3 de motores diésel, el Instituto Peruano Holandés, pero también el Instituto Peruano Japonés y el Instituto Peruano Alemán tienen al fondo, bueno, hay maquetas y prototipos, ¿no? Y también hay cursos también para que ustedes, si están interesados, pueden averiguar y es innovar también, sobre todo, parte para su desarrollo como mecánicos, como técnicos, como alumnos, ¿no? Entonces, para mí sería, como te digo, muy interesante que le tomen atención a los jóvenes, ¿no? Sobre todo que les gusta la mecánica, que le gusta digamos, la mecatrónica, que le gusta, digamos, la termodinámica. En la universidad se enseña termodinámica, que es la transformación de la energía, ¿no? Puedes transformar de un componente que es químico, lo vuelves
componente mecánico que haga que accione, que por intermedio se transforma la energía y se vuelve energía mecánica. Pues eso es lo que tiene el motor, es la transformación de la energía. Ahora volviendo a las partes del motor, como hablábamos del cárter, vamos a hablar también del eje cigüeñal. El eje cigüeñal prácticamente es el eje principal, donde va prácticamente montado todo. Ahí van las bancadas, adelante de la punta del cigüeñal va la volante, o sea, va un tipo damper, no es volante, es damper. Atrás de donde está la parte trasera del cigüeñal, ahí va la volante para hacer la compensación de la rotabilidad. ¿Qué función cumple la volante en el motor? Donde va la caja. La función que cumple la volante es para que haya un contrapeso y el motor no se vaya a disparar. Porque si no tuviera contrapeso, entonces se dispara. Nadie lo puede controlar. Pero cuando hay masa, torsión, par y apriete, esa es una ley fuerza y trabajo, o sea, estamos hablando de ingeniería, eso lo mantiene, lo puede controlar a la velocidad. La velocidad rotatoria y el peso específico que tiene esa masa para poder desarrollar esa masa centrífuga, o sea, esa fuerza centrífuga es controlada por esa masa. Entonces, poniéndose a pensar uno, son leyes físicas, la ley física se cumple. Entonces, es interesante en el colegio, póngale atención. A mí, particularmente, a veces no me gustaba, ¿no?, el curso de física, pero ya posteriormente tuve que tomarle más atención porque ya comencé a entrar a la parte técnica, después comencé a la parte de ingeniería, ¿no? Mi papá tenía un taller de mecánica, nosotros reparamos la maquinaria diésel bastante. Entonces, por eso fui a estudiar al Senati yo tenía 17 años. Entonces, yo odiaba el curso de física, ¿no? Pero después, cuando yo fui a estudiar, entendí de que era necesario saber, ¿no? Inclusive hasta los pernos tienen ajustes. Los pernos no es cuestión de ajustarlo. Un perno tiene grado 6 y tiene su tabla. Miras el grado 6, ¿cuánto de aprieta? Es 80 libras por pulgada cuadrada. Tú no le puedes... Hay mecánicos que son, digamos, nosotros le decimos mequetrefes, ¿no? Agarran un tubo y ajustan. Y a este le ajustan más, a este le ajustan menos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es una desinformidad, o sea, de ajuste. Acá ajustaste más, acá ajustaste menos. Entonces, no hay, digamos, una uniformidad de ajustes. Entonces, por eso hay un instrumento que se llama torque. Tú lo ajustas a 80 libras y a todos los pernos le das 80 libras. Entonces ya estamos hablando de parte, mano de obra calificada. Por eso cuando buscan un especialista en maquinaria, lo primero dicen, necesitamos un mecánico, mano de obra calificada. O sea, tienes que conocer los instrumentos de medición, como el calibrador, o más conocido como pie de rey. Tienes el goniómetro, tienes que saber leer el gauge, o sea, el calibrador de láminas. Tiene que saber lectura de instrumentos automotrices como los manómetros. Todo eso te enseñan, no hay que asustarse. Todo eso uno va aprendiendo y en la cancha uno va observando y se le va quedando, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo el motor, por ejemplo, Toyota 2L, por ejemplo, ¿no? Yo sé que lleva 130 centímetros cúbicos de combustible. Tiene su tabla, pero yo no le voy a poner lo que a mí me parece, yo le pongo 150, entonces me estoy saliendo ya del fabricante. El fabricante lo diseña como una norma técnica a 130 centímetros cúbicos y 130 centímetros cúbicos hay que ponerle. Yo no puedo ponerle 132 ni 128. Si le pongo 128, el motor no tiene fuerza. Si le pongo 129, el motor sigue teniendo, no tiene fuerza. Le pongo 130 y el fabricante sabe por qué lo ha hecho y hay que regirse a las normas técnicas. Por eso yo siempre invoco, vienen de otros talleres a veces, de otro taller viene por falta de conocimiento a otro taller. No queda bien la máquina. Entonces los dueños o las empresas no están conformes, lo llevan a otro taller más especializado, pues eso se llama mano de obra calificada, y eso es un punto bien, digamos,
que hay que tener en cuenta siempre uno como especialista, ¿no? O como dicen en Estados Unidos, doctor en motores, pues, ¿no? Allá en Estados Unidos, en la Kenworth o la Cummins Engine Company o la Detroit Diesel, ellos son especialistas en doctor en motores. Yo he tenido digamos, la suerte de llevar un curso en la General Motors y llevado en la Cummins Engine Company, y ellos son bien, digamos, meticulosos, cada uno con su bandeja, te enseñan por colores de las piezas. Si te dicen saca la válvula de alivio, está con color green es verde, saca la válvula verde, ya sabe que es la válvula de alivio, pues, ¿no? Adentro lleva los springs son los resortes, o la Nestle son las lainas de presión para ponerle ahí, pues eso llevamos un curso de inglés técnico también, pues, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir y vuelvo a invocar a los jóvenes, a los especialistas en maquinaria, en motores, sobre todo, lo que le encante, le gusta la mecánica, es cuestión solamente de dedicación y tratar siempre de innovarse de un año a otro. Fabrican nuevas tecnologías, nuevas ciencias. Ya, si hablamos de gasolina, ¿no? Pero ahora el mercado está inundado por gas. Pero el gas prácticamente hay dos tipos de gas. Tenemos el gas, el GLP y el GNB. El GNB es un gas natural, es un gas residual, es un gas que tiene mal olor, pues, ¿no? Es un gas así, ¿no? Es residual, su nombre lo dice, pues. Pero en cambio el GLP es un gas licuado de petróleo, por eso cuesta más caro. Tú vas, un vehículo que es a GLP, enciende con GLP, no necesita gasolina. En cambio, con GNB, el vehículo tiene que arrancar a gasolina primero, de ahí lo pasa a GNB. Pero cuando es GLP, por ejemplo, Corea está fabricando Hyundai coreano, yo he visto 2 oportunidades, viene de frente, viene ya con GLP el sistema. El sistema GLP es un sistema innovado, es el gas licuado de petróleo, cuesta un poquito más, pero también te conserva el motor, ¿no? En cambio el GNB es un gas residual, es barato, con 10 soles creo que tanquea tu tanque, pero en sí tiene consecuencias, te pica la culata, bota residuos, y bueno, y los motores pues, ¿no? Algunos se destrozan, ¿no? Le quieren poner quinta generación, cuarta generación, digamos tercera generaciones, y bueno, hay una serie, ¿no? de fuentes para poder, digamos, darle exclusividad a una máquina, ¿no? Pues hay camionetas americanas, por ejemplo, una camioneta Dodge Ram, que lo traes tú de Miami, por decir, acá al Perú. Acá le ponen quinta generación y a la semana hasta que huele el filtro de aire, hasta que revienta. Plum, 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 lo arreglan. ¿Por qué? Porque esos carros no se puede diseñar con quinta generación, hay que hacerle un estudio al motor. Para hacer, digamos, instalarle algo al motor hay que estudiarlo, hay que saber, pues eso se estudia, pues, ¿no? Si el motor tiene 55 caballos de fuerza, por decir, tú le pones un sistema GNB, el motor no tiene fuerza, se pone un poco pesado. ¿Por qué? Porque es por falta de estudio, de que estudiar qué tipo de cabezote de gas hay que ponerle. Por eso, vuelvo a repetir, hay personas que se meten a hacer trabajos, a probar, a experimentar, y se olvidan de las normas técnicas de fabricación del motor. Entonces, vuelvo a decir, hay que ir innovándose, ir a centros técnicos en la Universidad del Callao, en la UNI, inclusive tienen su pabellón de instituto de motores, es muy bueno, tienen su laboratorio también de termodinámica, así como lo tiene la Universidad Técnica del Callao. Antiguamente era la Universidad Técnica del Callao, ahora se llama la Universidad del Callao, ¿no? En mi tiempo siempre se llamaba Universidad Técnica del Callao. Teníamos un pabellón de termodinámica y ahora se llama Universidad del Callao, y en el pabellón de termodinámica ahora han hecho un instituto de termodinámica en la Universidad del Callao. Volviendo a las piezas del motor, estamos hablando del pistón. El pistón lleva 3 anillos,
Ya lleva 3 anillos: anillo de compresión, anillo de lubricación y anillo rascador del aceite. ¿Ya? Entonces, quede claro lo que es el motor a gasolina. Bueno, nos vamos a unos cortes comerciales a producción, ¿ya? Y volvemos con motores y maquinaria pesada diésel, ¿ya? Un gusto estar en este programa, Mundo Cultural y la Ciencia. Ángeles, con más de 20 años de experiencia en lectura del tarot y las cartas egipcias, terapias emocionales, trabajos a distancia, productos esotéricos, consultas espirituales. Citas al WhatsApp al 963-123-194. Ángeles. Soluciones informáticas Moito, de Iván Quiñones Alfonso. Reparación de computadoras, venta de PC, laptops y accesorios en general. Internet, hardware, software, instalación de redes y programas. Cámara de seguridad para tu hogar o empresa. Ubícanos en Manzana U, lote 9, Avenida La Alameda, Gambetta Baja Callao, frente al Mercado Rojo. O al WhatsApp al 969-832-325 de Iván Quiñones Alfonso. Moito. Taller de rectificación de motores, gasolina y diésel, culatas, bielas, cigüeñales y encamisetado en general. Contamos con equipo y personal calificado. Ubícanos en Girón Huascarán, 371 La Victoria, o al WhatsApp al 946-214-488 de Víctor Vega Ferreira. Chau, Cato. El programa Mundo Cultural y la Ciencia viene bajo el auspicio del Grupo Sociocultural Huaycán Turístico, con la difusión de arte, cultura, educación y turismo y medio ambiente de la zona arqueológica monumental Huaycán de Pariachi y el Ministerio de Cultura. Grupo Sociocultural Los Dinoprófugos. Es un reflejo de identidad cultural que trabaja para preservar y desarrollar y difundir la música rock a través de espectáculos y presentaciones de grupos y bandas de rock en vivo. Ubícanos en todas las plataformas o al WhatsApp al 958-983-928. Grupo Sociocultural Los Dinoprófugos. La Hermandad Hard Rock Oficial. Profesionales en organizaciones de eventos culturales y educativos en todo estilo de la música rock. Ubícanos en el Facebook como La Hermandad Hard Rock Oficial. Guitarra Perú, de Estefano Olivera. Aprende a tocar la guitarra que más te gusta, acústica, clásica, eléctrica. Clases individuales y en grupo para todos los niveles. Tenemos el estilo que buscas: blues, jazz, heavy metal, rock and roll, funk, flamenco, entre otros. Ubícanos en todas las redes o al WhatsApp al 991-095-893 de Estefano Olivera. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. Esta pinta bien para Perú. Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no la jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita.
Bueno, seguimos en Mundo Cultural y la Ciencia. Habíamos hablado ya lo que era el motor a gasolina, hoy hablaremos del motor diésel, maquinaria que el encendido es a petróleo, diésel 2. ¿Qué es el diésel 2? El diésel 2 es un aceite del grado 2, por eso se llama diésel. El diésel 1 antiguamente era el querosene. Por si acaso los que no saben, era más o menos el querosene era el número querosino, ¿no? O querosina, que es otro. La querosina es otro combustible que usan los aviones, ¿no? Por si acaso es más volátil que la gasolina, es la querosina. El querosene era el diésel 1 y el diésel 2 es el petróleo. Ya bueno, vamos a hablar hoy del motor diésel. Para comenzar, una pequeña reseña histórica. El motor diésel fue creado por Rodolfo Diesel en el año 1765. Prácticamente él fue ingeniero mecánico, él era descendiente de franceses, él era netamente francés. Inventó un motor que se encendía por compresión, no necesitaba chispa eléctrica como lo usan los alemanes. Los alemanes necesitan una bujía para que prenda, pero el diésel se prende a presión de compresión. ¿Qué cosa es eso? El aire, al ser sometido a una presión, cambia de estado, se pone al rojo vivo, al ser presionado y reducido. Al reducirlo, se vuelve al rojo vivo e ingresa el petróleo a una presión determinada y se enciende. O sea, no había chispa eléctrica, era presión de compresión y encendía. Entonces hubo una feria internacional en la cual todos los ingenieros tenían que presentar sus proyectos, pues, ¿no? Y Rodolfo Diesel presentó este proyecto en el cual nadie creía, pero ¿cómo va a prender el motor sin chispa eléctrica? Decían, está loco ese, ¿no? Pero él hizo una demostración, él lo hizo, vino desde el canal vino desde Francia, Alemania. En Alemania, la empresa de la Miller Watson y la empresa del ciclo Otto, que eran los alemanes, era una feria, como una expoferia, pero para presentar los proyectos que habían avanzado en el sistema, digamos, de termodinámica de los motores, tanto sea maquinaria pesada, maquinaria ligera, maquinaria, digamos, mediana. Entonces, lo ponen al último a Rodolfo Diesel, porque ya todo que explicaban. Uno trajo, también había ese tiempo el Cheva Pure, que era una maquinaria que se encendía prácticamente con el agua. El agua agarraba una temperatura y la temperatura del agua, ¿no? La temperatura del agua era la que hacía el movimiento, ¿no? de la transformación de la energía. Entonces, teníamos el Cheva Pure, teníamos el insuflador, el Anastal, lo que eran los trenes le echaban prácticamente alcatrín, o sea, carbón, y ese carbón era aprovechado al quemarse, formaba temperatura y creaba un movimiento que se transformaba prácticamente al quemar, ¿no? La nafta o el carbón a alta presión. Pero él había estudiado tanto que obvió esas cosas e inventó el motor que se prende a compresión, pero se prende con petróleo, y la gente no creía petróleo, si el petróleo es aceite, ¿cómo se va a prender? Pero hizo la demostración y escribió un libro que se llamaba Máquina de un motor racional, y lo llevó a su motor, inclusive lo presentó en la feria y los alemanes se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es la historia de Rodolfo Diesel? Dice que cuando terminó la feria, él se iba por el Canal de la Mancha a su país y se perdió, nunca más supieron de él. Pero de ahí, en la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los Panzer alemanes eran a petróleo, diésel 2. Entonces se supone que los alemanes lo habían, digamos, secuestrado, y bueno, lo hicieron trabajar seguro para ellos, ¿no? Y entonces, pero nunca le quitaron el nombre. La maquinaria siempre quedó con su nombre, ¿no? Él se llamaba Rodolfo Diesel y la maquinaria quedó como motores diésel, pues, ¿no? Para toda la vida. O sea, quedó prácticamente como una innovación
que hoy ha desarrollado el diésel, su macho, tanto en aplicación, como lo dice Mercedes-Benz, un triángulo, ¿no? En el cielo, en la tierra y en el mar, está el motor diésel, pues, ¿no? Pues uno lo tiene los símbolos por las puras. El Mercedes-Benz tiene un triángulo que significa en el cielo, en la tierra y en el mar. O sea, las aplicaciones que usa Rodolfo Diesel, pues, tenemos maquinaria pesada, maquinaria semipesada y la maquinaria ligera. Hay autos también petroleros, pues, ¿no? Tenemos grupos electrógenos, tenemos, por ejemplo, controles industriales a petróleo. Generalmente los hospitales ahora cuentan con plataformas, parte de electrónica y parte con mecánica diésel. O sea, si hay un apagón, el grupo electrógeno se prende, pero son hechos a petróleo, pues, ¿no? O sea, se han diseñado para encender con combustible diésel. Al hablar del motor diésel, el motor diésel también es una máquina de combustión interna que la energía calorífica del petróleo o del aceite del grado 2 lo convierte también en energía mecánica. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene? No es veloz, es un poco lento, pero lo que lo pierde en velocidad lo gana en potencia. Es potente, puede levantar, por decirte, 10 toneladas una grúa, es a motor diésel. Por el motor, la fuerza que tiene, ejerce el par apriete y lo convierte en trabajo. Lo levanta, pero un motor gasolinero no tiene esa fuerza para hacer, ¿no? ese levante, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño y la construcción no está diseñado para eso. Por eso hay que tener mucho cuidado, ojo. Una cosa es mecánica gasolina y otra cosa es mecánica diésel. La mecánica diésel cuenta con muchos aspectos. Por ejemplo, el motor diésel, el carburador es el motor gasolinero o los inyectores a gasolina, ¿no? El motor diésel lleva otro motor chiquito que se llama la bomba de inyección. Es el corazón del motor. Eso hay que estudiarlo. Esa es una ingeniería aparte. Vamos a hablar de hidráulica, vamos a hablar de electrónica, vamos a hablar de, digamos, de mecánica, porque también es mecánica. La bomba trabaja con piñón, con piñones, trabaja con bomba de trasiego. Se dice de trasiego porque está escondida la bomba internamente, son bombas de trasiego que jalan el combustible y lo envían a alta presión a la bomba de inyección. La bomba de inyección cuenta con un sistema de baja presión y alta presión. Baja presión se dice cuando comienza desde el tanque, por intermedio de unas tuberías. Las tuberías son de acero, llegan a la bomba primaria, que es la que jala. La bomba primaria lo hace pasar por dos filtros, filtro primario, filtro secundario, hasta por una trampa de agua, porque la condensación del petróleo genera agua, entonces tiene una trampa de agua para purgar, ¿no? Entonces, una vez que el sistema está limpio, pum, lo ordena y lo envía a la bomba de inyección. La bomba de inyección se encarga de bombear el combustible medido. Si son de 6 cilindros, 6 racores. Cada racor va a botar 40 centímetros cúbicos. Si está calibrado para 40 va a botar, no va a botar más. De que la bomba se calibran en bancos de pruebas, pues hay laboratorios de bombas de inyección diésel. Es una especialidad muy buena. En el Senati es el puesto número 1, de ahí sigue el mecánico reparador, y de ahí ya sigue caja, corona, ya lo que no, pero los puestos es laboratorio diésel, es una especialidad de 3 años, y por si acaso tenemos a Reseldiza, República de Panamá, tenemos acá en Néstor Gambetta, la Bosch, tenemos en la Avenida de México está la CAB, la CAF, y lo que usa Perkin. Perkin también tiene un sistema de bomba de inyección muy diferente a los sistemas, porque los sistemas, el motor es el mismo, pero lo que cambia es el sistema de encendido. Por ejemplo, vamos a aclarar este punto. Por decir, Volvo usa la bomba de inyección modelo PE, modelo A, es una bomba lineal. Bosch, alemán. Mercedes-Benz usa la bomba de inyección Bosch, alemán, lineal. Scania también usa la bomba de inyección modelo PE, modelo A. Entonces, esos sistemas son sistemas alemanes Bosch.
Si vemos sistema americano, los gringos tienen otro sistema. Por decir, la General Motors usa inyectores bomba, no usa bomba de inyección, usa inyectores y la mitad es bomba. O sea, es un inyector bomba por cilindro, si son de 6 cilindros. Y es otro sistema, hay que estudiar, porque el inyector bomba tiene una cremallera donde trabaja mecánicamente, pero es actuado electrónicamente por digamos, unos rodillos. Es unos sistemas muy complejos. Tiene un sistema JECOX, y el sistema JECOX lo inventaron los gringos en la Cummins Engine Company. ¿Para qué sirve el sistema JECOX? El sistema JECOX es un descompresor, va en la culata, por decir, se le vacía los frenos al camión y viene a velocidad. ¿Qué hace? ¿Cómo lo apago el motor, no? Porque una vez que da la velocidad, lo primero que tienes que es apagar el motor. A veces los nervios, ¿no? te traicionan porque no tiene freno y el carro se va, pues, y más que es un carro que tienes que agarrar el timón, ¿no? Son muy frágiles. Entonces machucas un botón, entonces las válvulas se quedan pegadas arriba, se crea un electromagnetismo, o sea, un imán de la corriente crea un electromagnetismo y la válvula se pega arriba. Entonces al pegarse hay una descompresión y el motor se apaga. Entonces lo puedes manipular con motor apagado, ya tú lo puedes manipular porque ya no ejerce, ¿no? Revolución y ya no hace que el vehículo desplace más. Pero esos son casos de emergencia. Inventaron la válvula JECOX. Eso lo inventaron los gringos en la Cummins Engine Company. La Cummins, o otros le dicen en castellano Cummins, ¿no? Cummins no se escribe Cummins, pero la pronunciación es Cummins. Y entonces, aparte de eso, otro sistema que es único, el Cummins fabricó el tiempo PT, presión-tiempo, es un sistema único de ellos. En la presión va a inyectar en el tiempo que tú le vas a dar, se llama PT, su sistema, presión-tiempo. Estamos hablando de la General Motors, inyector bomba, ese es un sistema. La Cummins Engine Company tiene PT, presión-tiempo, y el último que he inventado es Caterpillar. La Caterpillar tiene inyectores lapiceros, así, son finitos, son. Ha inventado sus inyectores Caterpillar más la CAP, también los tres son maquinarias americanas de los USA, o sea, los gringos también tienen su particularidad. Por eso en los laboratorios, no sé si has visto tú, pasa por un sistema o un consorcio, dice lo que ellos reparan, Bosch, CAB, Cummins, General Motors y Caterpillar. Esas son las 5 marcas afamadas para poder reparar ese tipo de maquinarias. Eso lo encuentras a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, se calibran en banco de pruebas. Por decir, un camión que quiera de México, que quiera entrar a Estados Unidos, por decir. En Estados Unidos, para entrar un camión que entre de México a Estados Unidos, tiene que tener unas normas técnicas. Le hacen pruebas de emisiones de gases. Si está botando humo, no puede ingresar al país a contaminar el ambiente. Los gringos son muy meticulosos en eso. Entonces, por eso son los laboratorios. ¿Para qué? Para calibrar el combustible, para que no haya contaminación ambiental. Número 1. Número 2, máquinas que tengan un sonido o un ruido que el motor esté descompresionado y que tiembla y que suena. También se cuidan mucho el sonido, la bulla. Entonces son normas ya prácticamente internacionales que tienen ellos. Para que un vehículo ingrese a Estados Unidos a dejar un producto, tiene que cumplir una serie de requisitos o normas. Por eso lo que hacen los mexicanos para evitarse problemas y eso, alquilan, más bien en la frontera alquilan camiones o no, que hacen un transbordo y que vaya, un tráiler o un camión gringo sale, le hacen el transbordo y vuelve a ingresar, pues, ¿no? Mejor es así, ¿no? Porque los gringos son muy meticulosos en ese aspecto de lo que es la contaminación ambiental. Ahora volviendo pues a lo que es la empresa Caterpillar. Caterpillar pues ha innovado
una serie de características, tendrá en el mercado más de 10.000 modelos de motores a petróleo o motores diésel. Lo tenemos en pangas, en lanchas, en buques, lo tenemos en el sistema ferroviario, lo tenemos en grupos electrógenos, lo tenemos en camiones, lo tenemos en flota mediana y lo tenemos en flota ligera, Caterpillar. Está llegando una camioneta que está llegando de la India, esta camioneta, ¿cómo se llama? Una camioneta que la están fabricando en la India. Bueno, está llegando con motor Caterpillar. ¿Y cómo se llama? Una marca que ha ingresado al mercado. Y bueno, también otra marca que ha comprado una patente como es la SsangYong. La SsangYong está llegando con motores Mercedes-Benz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Al comprar un vehículo hay que ver primeramente las características para no ensartarse con los repuestos, porque los repuestos cuestan muy carísimo, es reparar un motor diésel. Entonces, el tema central hay que estar bien asesorado, ¿no? Y sobre todo ver que sea un motor comercial. Si uno quiere tener, por ejemplo, una pequeña flota de camiones, tienes que tener, por ejemplo, un conocimiento de qué vehículos o qué máquinas vas a tener en esos camiones. Si vas a tener prácticamente como los fabricaron los rusos, KAMAZ. Los rusos fabricaron un motor diésel que se llamaba KAMAZ. Lo trajeron acá al Perú para hacer pruebas en la sierra, ni bien si hubiera ticlio, se quedaban botados. ¿Por qué? No tenían fuerza, no sé. El diseño, o sea, lo habían donado a la Coca-Cola para que los prueben. ¿Cómo son los rusos? A ver, vamos a probarlo en Perú. Si en Perú sube, por ejemplo, una ticlio, ticlio son 3.600, 3.400 más o menos de altura, con peso, pues, ¿no? Dice que se quedaban botados algunos y bueno, y los repuestos también eran muy caros, pues entonces mejor decidieron devolverlos, pues, ¿no? Devolverlos. Ya la Coca-Cola devolvió, pues, ¿no? Los KAMAZ rusos. Después ingresaron unos tractores también, Zetor, eran checoslovacos, acá al Perú. Prácticamente no desarrollaron, no era como un Hércules o un Berliet o como un Forson americano, o sea, esos tractores pues, para el campo, pues, ¿no? Acá en el campo, nosotros sabemos que en la sierra, en la selva y en la costa, tanto en el sur también tenemos bastantes zonas pues, de agrícolas. Pues, ¿no? Entonces, han hecho un montón de serie de pruebas en la cual, como te digo, hay varias máquinas que no han pasado el control de calidad. Pues, ¿no? Le llaman la tiza, donde se prueba. Pues. Un tractor puede estar prendido 10 a 15 horas y tiene que trabajar bien. En cambio, estos motores trabajaban 6, 5 horas y ya fallaban, o sea, calentaba, el agua hervía, o sea, no estaban diseñados para... Yo me he quedado sorprendido. Yo cuando he sido alumno, una vez me fui a Texas, Turismo Expreso Pullman, Sociedad Anónima, a Texas. Yo he visto un General Motors o esos Jumbo, esos de Texas, Turismo Expreso Pullman, esos que viajaban, había venido desde Chile, una semana ha venido prendido el motor, llegaba a talleres, ahí estaba prendido y lo lavaban. Una semana prendido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿no? O sea, había garantía, pues lo General Motors siempre ha sido garantía acá en el Perú, inclusive esos carros que botaban humo antiguamente, los urbanitos, o esos carros tipo así como burritos que del transporte Lima-Callao, eso eran General Motors, eran esos motores, eran eternos, los filtros se lavaban, una serie de cosas. Entonces, son motores que han pasado el control de calidad, pues, ¿no? Entonces, no se diga, pues, no, que la maquinaria diésel hoy en día, pues, no, prácticamente no se ha innovado enormemente y ha agarrado un valor tan fuerte que prácticamente domina casi todo el mundo, pues, ¿no? A nivel de muchos aspectos, tanto en tecnología, tanto en innovación, y tanto como en ayuda, sobre todo al ser humano, ¿no? Porque ahora tenemos los scooters, antiguamente tenemos también
los rotomartillos, eso que rompen, pues, ¿no?, las rocas, y sobre todo para la minería, también para hacer los túneles, también son maquinarias, pues, de motores diésel, pues, ¿no? Yo quisiera más bien, de corazón, decirles a los alumnos que estudien y que ¿no?, se proyecten a las nuevas innovaciones, que prácticamente, y la IA también, que hay que tener en cuenta, hay que estudiarla porque esa va a ser la del futuro, ¿no? Es una tecnología que prácticamente quizás ya más adelante, nosotros como tenemos ya una edad avanzada, no vayamos a disfrutar de eso, ¿no? Pero hay que ser realista, la vida, son otras épocas, y mientras tanto uno tenga vida, uno tiene que estar, ¿no?, inclusive, ¿no?, tratar de instruirse, ¿no?, y tratar de innovarse para estar atentos a lo que está viniendo, pues, ¿no? Inclusive los submarinos americanos usan maquinaria diésel, pero ya ahora viene silencioso, mueven dos ejes y funciona. Yo estuve viendo prácticamente un submarino en 2 oportunidades en la Marina, hemos ido por curso ¿no?, de aplicación, y he visto yo bien silencioso el motor. Entonces, la tecnología va avanzando. El diésel siempre ha sido sonoro, sonaba menos clac, 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 porque es un motor a petróleo, pero lógicamente poco a poco la han ido innovando y lo han modernizado tanto que hasta el sonido lo han bajado, ¿no? Pero ahora también hay autos a petróleo y son veloces. Entonces, la tecnología ha avanzado bastante. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que la tecnología es la tecnología, y hay que tener en cuenta también, sobre todo, el estudio, que hay prácticamente empresas que se dedican a estudiar para así darnos, pues, ¿no?, digamos, esas características de aprendizaje al ser humano. Entonces, el motor diésel, vuelvo a repetir, es una máquina de combustión interna y también de conjuntos sincronizados que la energía calorífica de un combustible lo convierte en energía mecánica. No es veloz, porque lo que lo pierde en velocidad lo gana en potencia, es potente, es fuerte, para muchos trabajos industriales prácticamente. El motor diésel se creó para innovación industrial. Inclusive hasta los tanques de guerra son a motor diésel. Los Panzer, ¿no? Inclusive también últimamente he visto, le llaman chaimites. Los chaimites de guerra son unos tipo tanques así, pero que se meten al mar. A base de motor diésel, que motor Mercedes llevan. Yo me quedo sorprendido, flotan en el agua como si nada y se van. Pero no es tiene la misma característica de una lancha, pero es prácticamente una base cuadrada, como una casa así, y tienes un desempeño en el agua para llevar personal, pues, ¿no?, para trasladar personal a la orilla, no sé, como un desembarco anfibio, así, ¿no? Pero son a maquinaria a motor diésel. Y inclusive es silencioso. Yo estaba viendo, no suena como antes. Antiguamente en los 60, en los 70, en los 80 y en los 90 los motores eran sonoros, los camiones sonaban demasiado, pero ahora tú te pones al lado de un camión, de un Volvo moderno a inyección electrónica, a petróleo, y prácticamente no tiene ese sonido muy característico que lo tenía, pues, ¿no?, los motores antiguos. Entonces hay que tener en cuenta que los elementos también que usa el motor diésel es la construcción, el material, que es prácticamente acero al tungsteno, al dúctil, o sea, son piezas netamente tratadas para alta temperatura y alta fricción, como es el cigüeñal, el eje levas, como son los piñones de transmisión, como son las bancadas, las bielas, las tapas, ¿no?, de donde va prácticamente el armado del motor. La fricción y la temperatura que lleva ese motor es una temperatura enorme, pues, ¿no?, que calienta, pues, de 700 a 800 grados Fahrenheit, es un fuerte, y la inyección tiene que ser 2 veces mayor para que ingrese dentro de esa cámara de combustión. Ingresa a una determinada presión, y eso, bueno, está estudiado físicamente, y el motor trabaja y enciende, pues, ¿no? Entonces,
el motor a gasolina, el ciclo Otto y el motor diésel, más conocido como el ciclo diésel. Los dos motores tienen una similitud. Lo que la gasolina usa cables de alta tensión, el diésel usa tuberías o cañerías de alta presión. Lo que la gasolina usa, el motor Otto usa gasolina para el encendido, el motor diésel usa petróleo para el encendido. Lo que el motor Otto gasolinero usa chispa eléctrica para encendido, el motor diésel no usa chispa eléctrica para el encendido, usa presión de compresión. Es una ley física. Entonces, hay similitudes, pero no iguales. Quiero que quede claro, hay similitudes. Los dos hacen en los 4 tiempos, tienen válvula de admisión, tienen válvula de escape. Las presiones son diferentes, porque la presión del motor diésel es mucho mayor por la temperatura, inclusive hasta la construcción de los materiales. Las camisetas donde trabaja el pistón son netamente cromadas y tratadas al acero dúctil. O sea, te he estudiado eso, lo han calentado tanto y lo han tenido ahí, ¿no?, en una prueba para saber qué tiempo se funde y no se funde. Cuando está al acero dúctil, no se funde. Entonces, este ha sido su programa Mundo Cultural y la Ciencia. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por Región TV. Y bueno, un saludo, gracias a todos los televidentes y también a todo el grupo de Región TV. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, hasta luego. Hasta aquí te acompañó tu amigo Pedro Castro. Muchas gracias por tu sintonía, así como al equipo de producción. Y esto fue Mundo Cultural.